bendiciones. Bendiciones, bendiciones, buenas noches, bendiciones, bienvenido al canal Elohim Chequina, bienvenido al canal Elohim Chequina. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Dios Altísimo por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él sigue siendo fiel y va a seguir siendo fiel. Damos gracias al Señor porque estamos con la salud, con sanidad, estamos vivos, respirando. Estamos que quizás nosotros no agradecemos el día que nos levantamos. Quizás pensamos que el levantarse, el dormir es algo natural. No, es porque Él lo permite, porque Dios lo permite. Y bienvenido al canal Elohim Chequina. Se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues hoy tuvimos un pequeño, no inconveniente, sino que me invitaron unos hermanos a ir a un lugar a predicar la palabra de Dios. Bueno, yo no prediqué esta vez, no los acompañé. Damos gracias al Señor por esa bendición, que estuvo bien bonito. Era una casa de restauración donde están las personas con vicio y todas esas situaciones. Es bonito, pues es bien bonito visitar esos tipos de personas porque sí necesita, pues necesita del Señor. Claro, también sabemos que esto es un proceso, pues sabemos que las personas pueden ir y ir 300, 400 veces, y si no hay un verdadero cambio, no hay una verdadera transformación, pues van a volver a caer, porque esto del Señor, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, es un compromiso personal que involucra su vida misma, involucra sus deseos mismos. Entonces de esto se trata, pues del seguir a Cristo es un sacrificio, un sacrificio. Vamos el tema de hoy pues está en el versículo de la Biblia. Aquí vamos a leer el versículo de la Biblia. Vamos a leer el versículo de la Biblia en Primera Tesalonicenses 5:16. Primera Tesalonicenses 5:16. Permítame, lo voy a buscar. Primera Tesalonicenses 5:16. A ver qué dice la palabra de Dios. Dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Oiga, qué tremenda la palabra de Dios, como los da esta pequeña porción, que es de bendición, que es de bendición, y sabemos que el Señor está con nosotros siempre. Como dice, te vamos a leer nuevamente este versículo bíblico, Primera Tesalonicenses 5:16 y 18. Dice: y estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay veces nosotros solo damos gracias cuando estamos bien, cuando tenemos economía, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando nuestros hijos sacan el 100% en las notas escolares, o cuando nuestros hijos consiguen trabajo, cuando nuestros hijos salen guapos, en cualquier sentido bueno que miramos nosotros, ahí donde nosotros oramos y decimos gracias, Señor. Pero cuando hay dificultades, cuando vienen problemas, cuando vienen pruebas, ¿le decimos gracias al Señor? ¿O renegamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? Pero la misma palabra dice que debemos orar sin cesar, dar gracias a Dios en toda situación, porque es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias al Señor, no importa si estamos pasando situaciones. Si no tenemos para comer, hay que dar gracias a Dios. Si no tenemos porque no podemos comprar un transporte, un vehículo, una moto, cualquier medio para poder transportar, y le toca irse a pie, hay que dar gracias al Señor.
Hay que dar gracias. Esta es la situación que Dios exige. Que nosotros no demos gracias solo, claro, es bien importante dar gracias porque toda la voluntad de Dios cuando Dios los tiene bien. Eso es normal, pues, y tenemos que hacerlo, pues agradecerle a Él porque todas las cosas pasan porque Él quiere. Pero le daremos gracias cuando vienen los azotes por nuestros pecados. Daremos gracias cuando Dios interviene en nuestras vidas porque nosotros realmente somos desobedientes o realmente estamos pasando una prueba. Daremos gracias a Dios, oraremos y vamos a darle gracias a Él por eso. Daremos gracias porque vivimos en una casa de madera. Daremos gracias porque no tenemos trabajo. Daremos gracias porque quizás no estamos enfermos y no tenemos sanidad. Daremos gracias porque quizás mis hijos son rebeldes o quizás sus hijos son rebeldes. Daremos gracias al Señor. Pero la Biblia me dice lo contrario. Una de las armas poderosas que Dios da en nosotros es la oración. Tener esa comunicación con Dios permanente. Orar en todo tiempo. Si estamos en cama hay que orar. Quizás Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Quizás es la parte de la transformación de mi vida. O quizás es que para hablarle hay que estar a la par. Para ganar esa alma. Quizás hasta podemos ¿cómo le digo? Orar al Señor y pedirle una respuesta, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Quizás el propósito es que quizás le toque evangelizar al doctor o a la doctora o al paciente, o quizás evangelizarse a sí mismo también para ser probados a ver en qué situación estamos. De esto se trata el vivir en Cristo. No buscar conflictos en situaciones que quizás para Dios no es para que tengamos un conflicto, no es para que tengamos problemas, no es para que los descarriemos. Quizás es porque Dios lo quiere bendecir. Porque esto es parte de la vida, es parte del proceso. Y la Biblia nos dice que tenemos que dar gracias en todo tiempo, orar, porque es su voluntad. Que cualquier cosa que pase va basado a su voluntad, hasta la muerte. Es su voluntad porque Dios decide quién vive y quién muere. Y a veces nosotros los adelantamos por el pecado, por muchas situaciones, por imprudencia. Pero dice la Biblia que no ha de caer una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Él lo permite. Es su voluntad. Y una de las armas más poderosas que tenemos nosotros es la oración. Pero una oración con sinceridad, una oración con perdón, una oración de arrepentimiento, una oración que va conforme la palabra de Dios, no va conforme mi palabra, no va conforme mi mandamiento, estatuto, sino que va conforme la palabra de Dios. Esa es un arma superpoderosa que ha sido probada durante miles y miles de años y Jesucristo dio un ejemplo claro, que Jesucristo, sus discípulos estaban dormidos y él se apartaba a orar y le decía a sus discípulos, no podéis orar ni tan siquiera una hora. Usted se siente enfermo, ore. Se siente con problemas, ore. Porque la palabra lo dice sobre la oración. Vamos a leer otro versículo que está en Jeremías 29, 12. Jeremías 29, 12. ¿Qué nos dice la palabra de esta arma que el Señor nos ha dado?
pero nosotros a veces no la sabemos usar. Y dice la palabra en Jeremías 29:12 que dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oiga qué bonito. Y él lo va a oír. Y dice el 13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra los exige que nosotros busquemos a Dios en oración. Y Él está atento a oírlo. Dicen en Jeremías 29:12 y 13, capítulo 29, versículos 12 y 13. Usted tiene problemas, sea de cualquier situación, problemas incluso que nosotros mismos lo metemos por la misma desobediencia. Dios incluso está ahí. Si usted tiene grandes problemas por pecados, porque cometió un error, cometió un pecado, y por ese pecado está pagando consecuencias, Dios también está ahí para escuchar sus oraciones, para escuchar su compromiso. Porque dice en Jeremías capítulo 29:13, dice que hay que buscar a Dios de corazón y Él va a estar atento a nuestras oraciones, nuestras súplicas. Y no importa si a usted le dijeron que a partir de hoy le dijeron que por consecuencias del mismo pecado, quizás bebía, quizás desdrogaba, quizás andaba en LT, quizás era homosexual, cualquier situación que fue consecuencia del pecado. Pero si usted le ora a Dios con un corazón constrito, humillado, arrepentido, que quiere buscar de Él, que quiere estar en el redil, que quiere apartarse del pecado, para poder ser limpiado y transformado. Entonces la Biblia lo dice en Jeremías. Entonces me invocaréis y vendré y oiré y oraréis, perdón, vamos a leerlo de 9, Jeremías 29:13, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios los oye. No importa qué situación tenga, no importa si a usted le dijeron, fíjate que a partir de hoy usted tiene cáncer, a partir de hoy padece de cualquier enfermedad que no hay cura en esta tierra. Dios es especialista de imposibles. Ese es el momento que nosotros debemos de buscar de Dios y meditar y hacerse una autoclínica espiritual y ver en qué fallé y cambiar. Y Dios se va a encargar de lo demás. No importa qué enfermedad tenga, no importa qué declaración le hayan hecho a sus hijos, qué declaración le hayan tirado a su familia, qué declaración o qué maldición. Pero si usted llega como un corazón contrito y humillado, como dice en Jeremías 13, que hay que buscar a Dios de todo corazón y comprometerse con Él a la transformación, al cambio. Dios le va a regresar 100 veces más lo que ha perdido por buscarlo a Él. Pero ese es el poder de la oración. Pero no una oración, no una oración de solo pedir, sino que también Dios quiere un compromiso que tengamos con Él.
En Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de a quienes lo invocan y quienes lo invocan en verdad, en verdad. Tenemos que invocarlo con sinceridad y con verdad. Quizás usted no está yendo a la iglesia, quizás anda apartado del Señor, o quizás está descarriado, o quizás por situaciones está pasando un problema, una dificultad. Pero si usted a donde está, donde se encuentre, usted invoca el nombre de Dios y con un corazón de verdad, como dice en Salmo 145, 18, un corazón de verdad sincero, reconociendo la falta y queriendo cambiar y buscando la ayuda, porque la única manera que podemos cambiar es buscando la ayuda de Él. Le digo que Dios, no importa qué enfermedad tenga, no importa qué problema tenga, no importa qué situación tenga, Dios le va a ayudar. No cumpliéndole sus caprichos, no cumpliéndole sus ideas, sino conforme la palabra, conforme la voluntad del Señor. Vamos a leer otro capítulo que está en Jeremías 33, 3, que ese la mayoría lo sabemos, que dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Oiga, qué situación el Señor. Si clamamos a Él, Él va a responder. Y esto es el poder de la oración, que casi hoy en día, casi nosotros no la utilizamos. Casi nosotros no utilizamos esa arma que Dios los dio para que, y usted puede decir, no, pero yo no me congrego. Yo no me congrego, yo no voy a la iglesia. Pero el Señor ahí está escuchando su oración. Usted quizás no se congrega, no va a la iglesia. Pero si usted le pide con un contrito corazón humillado, que quiere ser transformado, que quiere ser limpiado, que quiere pasar a otra etapa, para un bienestar familiar, para un bienestar en común, para un bienestar propio, para poder entrar al reino de los cielos. Dios está atento a su oído a escucharlo. Vamos a leer en Mateo 18, 20, que dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Si el Señor está ahí, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que no pueda cumplir Dios? No lo hay. Pero este poder de la oración, tenemos que saber que también implica un compromiso. ¿Cuántas personas presas con dictámenes médicos que por su propia desobediencia quizás ya no le dan vida y oran a Dios y se comprometen con Dios y Dios los ha liberado?
los ha salvado. Pero al pasar el tiempo, nosotros somos malagradecidos, que los apartamos del camino del Señor. Y quizás sabiendo de dónde los sacó. Y quizás hay varios tipos de apartarse del camino del Señor. Hay una situación que quizás nosotros lo salimos de la iglesia. Lo salimos de la congregación. Y la otra situación es que estamos adentro de la iglesia, estamos sirviendo en la iglesia y estamos aparte del Señor. ¿Cuántas personas vamos a la iglesia y adentro de la iglesia quizás oramos, quizás ayunamos, quizás tenemos cargos ministeriales, quizás somos apóstoles, quizás somos profetas, quizás somos evangelistas, pastores y maestros, pero estamos muy lejos del Señor y nuestras oraciones no son escuchadas? Porque vivimos una vida hipócrita, vivimos una vida falsa, que solo oramos, solo cantamos, solo alabamos cuando estamos en la congregación, cuando estamos en los grupos de crecimiento, cuando estamos en la iglesia. Pero después de haberse salido de ese ambiente, somos más inconversos y mundanos que cualquiera. Si hay un poder de la oración, pero también el orar implica un compromiso con Dios. Implica que yo le voy a decir al Señor, Señor, ayúdame en esto. Y yo voy a cambiar en esto. O me comprometo en alabarte, en adorarte más, en serte más fiel. Porque el Señor va dando conforme nuestra situación. Porque dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros hay veces oramos y oramos porque quizás por todo el mundo. Quizás hasta que le pedimos a Dios que castiga a tal persona. Pero no nos damos cuenta que quizás nosotros necesitamos ser castigados porque oramos, pedimos, danzamos, cantamos, predicamos, evangelizamos, pero estamos muy lejos del Señor en pecado. Ese es el problema. De que yo puedo orar mucho, pero si yo estoy en pecado, va a ser bien difícil que sean escuchadas esas oraciones. Es bien fácil agarrar el poder de la oración, que leímos unos 3, 4 versículos donde dice que el Señor está atento al oído, pero también Él exige que tenemos que tener un corazón limpio en situaciones que sabemos que nosotros mismos lo ensuciamos por andar coqueteándole al pecado, por andar buscando el pecado, o porque los encanta pecar. Y han habido casos que Dios aún así sabe que está en pecado y sabe que esa persona lo va a traicionar y sabe que después, después va a volver a pecar, y aún así Dios, su paz, su gran misericordia, le da y le cumple situaciones. Y después viene la ira de Dios y la situación viene a ser peor. Y llega un momento que las oraciones, dice la Biblia, que son, el cielo es de bronce. Y ya no se escuchan las oraciones.
Y puede clamar y clamar y las oraciones no se escuchan por el mismo pecado. Cuando nosotros sabemos que andamos bien con el Señor, hay un versículo en Hebreos 4:16 que lo dice. Cuando nosotros sabemos, nadie es perfecto, pero nosotros sabemos que lo hemos apartado y hemos buscado la santidad y seguimos luchando y seguimos día con día apartándonos del pecado. Hay un versículo bonito que a mí me gusta que está en Hebreos 4:16 que dice, Hebreos 4:16 que dice, así que acerquémonos confiado al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Nosotros tenemos problemas y somos hijos de Dios y somos cristianos. O incluso, posiblemente no los congregamos. Pero si pedimos lo justo ante Dios, Dios lo va a dar. No digamos cuando ya somos cristianos y andamos caminando conforme la palabra de Dios, conforme los mandamientos y estatutos de Dios. Quizás no perfecto 100%, pero sí luchando y andamos en esa situación. ¿Cómo no nos vamos a acercar confiados al trono de Dios y pedirle a Dios? En el momento más que lo necesitamos, Él va a dar respuesta. No importa qué enfermedad tenga, no importa qué problema esté pasando. Recuerde que nuestro Dios es el Dios de imposibles. Entre más imposible Él es especialista en hacer cosas imposibles. Pero cuando nosotros andamos en situaciones pecaminosas y quizás los congregamos en la iglesia, quizás tenemos cargos ministeriales, quizás somos quizás pastores, quizás evangelistas, quizás apóstoles, quizás profetas o maestros. Y venimos al Señor a hacerle peticiones. ¿Lo acercaremos confiado al trono de Él? ¿Lo acercaremos confiado al trono de Él para pedir en confianza? Oiga, cuando dice la palabra confiado, acerquémonos confiadamente. Que no nos vaya a caer un rayo, que no nos va a caer una enfermedad peor, más bien. Pero cuando nosotros andamos bien con el Señor, lo podemos acercar confiado. Cuando nosotros vamos con un corazón contrito, humillado, con un corazón que sabemos que esta vez sí, Señor. Nos acercamos confiado y Él va a cumplir nuestras necesidades. Él va a cumplir lo que nosotros necesitamos, conforme la voluntad de Él. Esta es otra situación que a veces pedimos que no es la voluntad de Él. Y hay veces los enojamos, los descarriamos porque decimos, Dios no me escucha. Pero quizás no es la voluntad de Él porque sabe que por eso se puede descarriar. ¿Cuántas personas han pedido un carro, han pedido una casa, han pedido un hijo, han pedido algo que les cure, que los sane? Y esos son motivos para descarriarse. Hay bastantes líderes, pastores en general, ministerios, personas que tienen ministerios que a veces están porque saben que si se apartan viene la ira de Dios. Pero hay veces no estamos de corazón, hay veces no oramos de corazón, hay veces no ayunamos de corazón. Y leímos que uno de los grandes poderes es la oración, pero Dios exige que los acerquemos confiados, que oremos de corazón, que oremos de sinceridad, que oremos de verdad.
y Él lo va a poder cumplir conforme la voluntad de Él. Porque nuevamente lo digo, cuántas personas se han descarriado cuando el Señor les cumple sus caprichos, cuando el Señor les da algo que en vez de edificar lo destruye. Hasta hijos. ¿Cuántas personas, cuántos casos no han habido que la hermana o el hermano o el pastor o alguien del ministerio pide por un hijo que no pueden tener? Porque el varón es estéril, la mujer es estéril, y cuando Dios le cumple el deseo de tener un hijo, ¿cuántas no se han descarriado? ¿Cuántas personas han sido curadas de cáncer, de cualquier situación, y se han descarriado? Pero si nosotros oramos y conforme la voluntad de Dios y pedimos, que sabe Dios, que sabemos nosotros que es para edificación, no para destrucción, entonces podemos entrar confiado al trono de Él. En Hebreo 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y haya la gracia de Noé, la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entre más problema, entre más necesidad, ahí está Él. Ahí está el Señor Jesucristo. Pero necesitamos saber que la oración y los que lo da el Señor, hay un precio que pagar y hay un compromiso. Y Dios se lo puede dar, sí. Aunque Dios sabe que vamos a fallar. Aunque Dios sabe que va a fallar. Pero las consecuencias de la desobediencia van a venir sí o sí. Oremos al Señor y aprovechemos una de las armas más poderosas espirituales que tenemos, que es la oración. El platicar con Él. Pero una oración, quiere el Señor, una oración conforme la voluntad de Él. Y una oración que vayamos con corazones que queremos ser transformados. Porque hay veces oramos un corazón humillado en ese momento, arrepentido en ese momento por las situaciones que pasamos. Pero verdaderamente solo es por la situación que necesitamos. Doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Él es fiel y sigue siendo fiel. Pero si nosotros oramos y andamos conforme a su voluntad, le digo que el Señor le va a poder dar lo que usted desea y lo que necesita para poder salir adelante en esta tierra y para poder tener o poder entrar al lugar santísimo, a la Santa Jerusalén, para poder entrar al cielo. Pero necesitamos ser cambiados y transformados, ser convertidos. Y usted puede decir, y yo puedo decir, no, pero yo me congrego, pero ¿cuántas personas se congregan? ¿Cuántas personas tienen 30, 40 años de ser cristiano, 40, 50 años de irse, de congregarse, y todavía sus oraciones no han sido escuchadas porque el cielo es de bronce? Porque quizás andamos en pecado. Y nuestros caprichos y nuestros deseos los cumplimos por otros medios, haciendo trampa.
¿Cuántas iglesias se llenan porque el pecado es permisivo, el pecado se permite? Y dice la persona que la gloria de Dios está ahí. Y no, hay veces se llena porque el pecado es permitido y están pecando y supuestamente, entre comillas, se van para el cielo también, y sabemos que no. Pero si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, y el ministerio donde estoy yo, tiene quizás pocas personas, pero si son personas de oración, son personas de compromiso, son más trigo que cizaña, le digo que vamos bien. Dios, su oído, está atento a nuestros clamores, a nuestras oraciones. Es un arma poderosa la oración, pero también implica compromiso, implica transformación y cambio. Doy gracias al Señor porque Él hace posible que estemos o que esté yo aquí o que mi familia esté bien o que todo el mundo esté bien. Que son pocos los que oran a Dios, son pocos los que claman a Dios, o somos pocos los que clamamos a Dios, oramos a Dios. Pero su gran amor y su gran misericordia está ahí con nosotros. No desaprovechemos una de las armas poderosas que Dios nos dio, que es poder orar, poder de entrar al atrio en oración, poder de entrar al lugar santo y llegar al lugar santísimo. Pero necesitamos ser transformados y cambiados y sacudirlos el pecado. Muchas bendiciones, muchos saludos. Gracias a las personas por lo que ven el en vivo, las repeticiones. Pero la palabra es clara. Una de las armas más poderosas, nuevamente lo digo, es la oración. Pero hay que saber orar y cómo. Y esperar la voluntad de Él. Dios está siempre atento a su oído. Pero también Él quiere un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, una transformación. No es fácil, pero con la ayuda de Él todo es posible. Muchas bendiciones. Esto es Elohim Shekinah. Muchos saludos. Amén, amén y amén.